Érase una vez un Dios. Érase una vez el amor. Un amor que explotó y llenó de vida todo el cosmos. Este Dios jugaba con las estrellas, nadaba entre las nebulosas, se escondía con los hoyos negros y salía a correr de vez en cuando con las estrellas fugaces. Una noche se ciñó a Orión y bajó en una expedición secreta a la Tierra. Le encantó. Le gustaba verse en cada reflejo de las hojas, en cada parte de las olas del mar. Le gustaba verse incluso en la noche, en las estrellas del cielo. Incluso creó a Leviatán para poder jugar con él. No dudes ni un momento que se divertía, que se la pasaba de una manera increíble. Este Dios se había desdoblado, se había desbordado, y esa explosión de amor ha sido la incomprensión más hermosa que los seres humanos hemos conocido sobre los seres humanos. Uf, qué historia. Este Dios le pareció la idea de poder tener personas que se parecieran a él. Así que inmediatamente tomó la tierra y la embarazó con su ADN. Se sentó y esperó a que la tierra diera luz. Y cuando por fin nació la humanidad, no esperó ningún segundo ni escatimó ningún recurso para ir con él, darle todo, jugar, divertirse, cuidarlo, protegerlo, ayudarle a crecer. Y bueno, fueron días increíbles, todo iba perfecto, hasta que los seres humanos nos dimos cuenta que podíamos crecer, que podíamos construir, que también podíamos crear. Básicamente llegamos a pensar que podíamos ser dioses y nuestra mente creyó que ya no lo necesitábamos más. Así que en esas construcciones, en esos imperios, en esas torres, intentamos asesinarlo. La relación no podía continuar. Cada intento de Dios por acercarse a los humanos era un intento de los humanos por querer borrar a Dios, por querer eliminarlo, aunque paradójicamente los humanos creaban otros dioses. Así que Dios decidió callar, decidió alejarse, decidió esconderse un momento. De vez en cuando iba, los visitaba, los veía, podía ayudar, podía apoyar. Sin embargo, ellos no lo querían. Cada vez que lo veía, cada vez que Dios veía a la humanidad, veía muerte, veía caos, veía dolor, veía guerra, veía todo tipo de males. Y él intentaba hablarles, intentaba hablarles, intentaba hablarles. Una ocasión, incluso, el mar fungió como un altavoz, como un vocero, y le gritó a la humanidad. Y la humanidad no quiso volver. Así que Dios se retiró, se calló, esperó un momento y se fue al desierto. Allí, en el desierto, jugaba con la arena, pasaba noches con la arena, siempre recordando a su humanidad. Un día, una mañana particularmente, todo fue diferente, y es que una niña había llegado al desierto. El desierto estaba absorbiéndola, la estaba consumiendo, y es que la niña estaba envuelta en sangre, estaba débil, no había quien la protegiera. Dios la vio y tuvo misericordia de ella. Se acordó de su humanidad, se acordó de cuando eran pequeños, se acordó de cuando eran inocentes, y por supuesto que fue en su rescate. Le dijo al desierto que no la destruyera, le dijo al desierto que no la consumiera, al contrario, le pidió de favor al desierto que la cuidara y que le diera su recurso más valioso, que le diera agua, que le diera comida para que la niña pudiera vivir. Tomó a la niña entre sus brazos, la cuidó, la arropó, le dio sus mejores vestidos. El desierto conspiró con Dios para que ella pudiera vivir, y todo este tiempo ella comenzó a crecer, comenzó a madurar, y llegó el tiempo del amor, un tiempo en donde tú la veías y ella era hermosa, era una niña impresionante, era toda una mujer que estaba lista para salir al mundo y conquistar. Su belleza fue reconocida por todos. Inmediatamente las personas la volteaban a ver, y cuando la veían decía que había algo impresionante, sobre todo porque había crecido en el desierto. Su belleza era tan pero tan ansiada que muchas personas quisieron ir, quisieron entrar al desierto, quisieron conquistarla, pero el desierto y por supuesto Dios los protegieron. Dios los llenó de alhajas, los llenó de piedras preciosas, los llenó de riquezas, los llenó de poder, la llenó de amor. Era una mujer que todo mundo envidiaba, pero que además tenía la capacidad de hacer lo que quisiera, porque Dios estaba con ella. Salió, y cuando ella salió, se dejó enamorar por los otros dioses, se dejó enamorar por las otras naciones, la sedujeron y traicionó a Dios. Traicionó a Dios, traicionó al desierto, se traicionó a sí misma, y valiéndose de su hermosura y de su poder, decidió ir por el camino ella sola,
y no volver a buscar más a Dios. Allá encontró a otros esposos, encontró a otros hombres, quiso buscar a otros dioses y todos ellos la violaron, la destrozaron, le quitaron todo, la dejaron en la calle, la dejaron embarazada de esos males que ellos mismos habían creado. La mujer dio a luz hijos que no provenían de Dios, provenían de otros lados, de otras ideologías, de otras naciones, y así, con sus hijos, nuevamente fue echada al desierto. Una mañana, en el mismo desierto en donde Dios salía a jugar con la esperanza de volver a encontrar a su niña, se encontró a una mujer con hijos ensangrentados, dañados, lastimados, a punto de morir. Viéndolos, recordó y supo quién era, y tuvo misericordia de ellos, y dijo: voy a volver a acercarme, voy a volver a estar con ellos, la voy a perdonar, la voy a cuidar y vamos a estar bien. Se sentaron a la mesa, comieron, y cuando estuvieron juntos tuvieron la oportunidad de platicar. Así que Dios le dijo: ¿podríamos volver? ¿Podríamos regresar? Yo estoy dispuesto a volver a recibirte, no pasa nada, estoy dispuesto a perdonarte, quiero que estés conmigo. Y la mujer dijo: no, yo no quiero regresar contigo. Y volvió a marcharse. Volvieron a separarse una vez más. Y allá en todo ese tiempo, mientras la mujer estaba entre las naciones, nuevamente fue golpeada, nuevamente fue violada. Dios de vez en cuando conspiraba con las naciones y las motivaba a regresar al desierto. Les pedía que la obligaran a venir al desierto para poder encontrarse con su amada una vez más. Pero fueron tiempos tan difíciles, fueron tiempos tan complicados, que la mujer comenzó a olvidar poco a poco de dónde venía, quién era su Dios, quién la había ayudado. Cada vez que quería imaginarse a su Dios, mezclaba sus ideas con otros dioses, hasta que no quedaba rastro más del Dios que la había rescatado del desierto. Dios tenía un hijo, su príncipe, su primogénito. De vez en cuando también volvía con él a ver a la humanidad y a volver a ver a su amada, hasta que en una ocasión este príncipe vio a una de las hijas de la amada y se enamoró. Y fue corriendo con su padre y le dijo: padre, hay una persona de la que me he enamorado y quiero ir por ella. Su padre lo volteó a ver y le dijo: hijo, es una situación muy peligrosa, es un lugar muy difícil. Yo he lidiado con ellos tantos años y han buscado matarme. ¿Estás seguro de que quieres ir? Y él le dijo: por supuesto, yo estaría dispuesto a dar la vida por esa mujer de quien me he enamorado. Así que con la autorización de Dios, el hijo vino a la tierra, pasó por el desierto, vio a su amada y cuando la encontró, decidió hacer todo lo posible para enamorarla. Y así es como inicia la historia de Jesús. Antes de que este Jesús pudiese llegar con su amada, tuvo una plática muy cercana y muy íntima con su padre. Su padre le recomendó llevar un obsequio, le recomendó ser una persona muy buena, ser una persona amorosa. Le recordó su esencia misma, el amor, y le dijo que ese sería el único camino por el cual podría conquistarla. ¿Una rosa?, preguntó el padre. ¿Le llevas flores? Y él le contestó: no, le llevo mi propia vida, porque en esta vez no me voy a acercar como Dios, me voy a acercar como un humano, me voy a acercar como su igual, me voy a acercar con ella misma para que entienda que tanto la amo, que estoy dispuesto a dejarlo todo con tal de quedarme a vivir con ella. Quiero estar con ella y estoy dispuesto a dejar esta forma, este estado, con tal de habitar en su misma circunstancia, comprenderla, estar a la par, verla cara a cara, que ella me vea a los ojos y sepa que nadie más la va a poder amar tanto como yo. Así que el padre sonrió, entendiendo que por supuesto que su hijo era un reflejo claro de él, y lo dejó venir a la tierra. Cuando Jesús llegó a la tierra, pronto se encontró con su amada y comenzó a acercarse y comenzó a seducirla y comenzó a platicarla. Ella sonreía, a ella le gustaba y de inmediato empezó a tener destellos de un recuerdo. Se acordaba que su madre le había contado historias de un sujeto, le había contado historias de un Dios que la había amado como nadie, le había contado historias de un Dios que la había tocado en el desierto y que allí en el desierto la había enamorado. Y todas estas virtudes de ese caballero eran similares a
las virtudes de esta persona, no dudaba en hacer las conexiones, no dudaba en ver los parentescos y darse cuenta cómo esta misma persona era capaz de amarla a ella en el desierto, de amarla en los peores momentos, de curarla cuando estaba herida. Y sí, poco a poco ella también comenzó a enamorarse. Por lo que este Jesús empezó a enseñar, empezó a contar historias, y estas historias eran muy parecidas a las historias que su madre le contaba a ella, pero con un pequeño detalle: las interpretaba de una manera distinta, porque cayó en cuenta de que las ideas que su madre le había contado eran ideas desde como ella lo había interpretado, desde como ella la había entendido. Y en muchas ocasiones la madre llegó a pensar que Dios era un violento, que Dios era un villano, que Dios incluso quería asesinar a otras naciones, y que la promesa de Dios, llegó a pensar la madre, era que Dios iba a convertirla a ella en la reina de todo el mundo para que ella gobernara todo el mundo. Qué trágico, cuando el hijo se enteró de que así habían sido interpretadas las historias de romance de su padre, por supuesto que no dudó en cambiar su discurso, en cambiar de opinión, en hacer ver a su nueva amada, en hacer ver a la hija que la madre estaba equivocada y que así no había sido la historia, que así no había sido el plan. Por supuesto que en un principio una parte de la amada la quería, le gustaba escuchar estas historias, se veía entusiasmada y se veía emocionada al escuchar que las historias que su madre le contaban no eran del todo como ella pensaba, eran incluso mejores. Ese Dios era el gran Dios de Israel, así era como la conocían, por supuesto, porque su esposa era Israel, era un pueblo poderoso, era un pueblo magnífico, era un pueblo que había hecho grandes hazañas al salir desde el desierto y conquistar a muchas naciones. Este pueblo fracasó, murió, se perdió, pero antes dio a luz a muchos hijos e hijas. Una de esas hijas es de quien estamos hablando, a quien hoy conocemos como el remanente, y es el nuevo pueblo de Israel, a quien Jesús vino, con quien Jesús se encontró, con quien Jesús hizo todo su ministerio, con quien Jesús comenzó un nuevo romance, intentó conquistarlo, intentó devolverlo a Dios, y estuvo a punto de lograrlo, pero la historia no era como se la imaginaban. Así que déjame contarte qué empezó a suceder entre el pueblo y Jesús. Jesús fue un maestro, se convirtió en un rabí, un conocedor de cada uno de los detalles de la historia de Israel, y con este conocimiento se dio cuenta cómo interpretaban a Dios, por lo que él buscó una reinterpretación de este Dios desde lo más esencial, desde el conocimiento mismo de su padre, de cómo debían de comprenderse las leyes que en ese tiempo se utilizaban en gran parte para dañar, para lastimar a las personas. Había una idea en general, y es que se creía que la ley era lo más importante de todo, porque con esa ley se agradaba a Dios, y eso no era así. La ley no servía para agradar a Dios, la ley servía para ser buenos seres humanos, para ser buenas personas. Lo que desagradaba a Dios era que las personas se pusieran por encima de otras y se consideraran superiores y estuvieran en nombre de Dios dispuestos a lastimar y a violentar a sus semejantes. El mundo se había hecho un caos, había sido un mundo de muerte, de egocentrismo, de poder, y eso para nada era lo que a Dios le gustaba, pero para nada tampoco era lo que Dios había visto en su amada desde el principio. Estas cosas habían cambiado mucho, que la amada se haya ido y haya sido parte de otros matrimonios, de otras relaciones, la había contaminado demasiado. Ya no se parecía al deseo de Dios, por lo que Jesús, cuando se reencontró con la hija de la amada, con este remanente, con este nuevo pueblo de Israel, buscó enseñarle nuevas cosas, nuevas perspectivas, nuevas ideas. Buscó enseñarle sobre el amor y le habló de un concepto: el reino de Dios. Era algo así como la luna de miel. Es: si tú te casas conmigo, yo te regalaré el reino de Dios. Y el reino de Dios es el lugar en donde se cumplen todas las utopías que el pueblo de Israel tenía. Utopías que podrían volverse reales si estaban con Dios, por lo que dejan de ser utopías para convertirse en esperanza. El reino de Dios es donde la esperanza se cumple, donde el mundo puede llegar a ser bueno, puede llegar a ser como al principio. Este Jesús
tuvo mucha participación en el pueblo de Israel. Les enseñó, creció, se volvió popular, y de inmediato una parte de esta amada era así como que un duelo de personas dentro de sí mismo. Tenía como que perfiles distintos dentro de ella y peleaba entre ella misma entre creer en ese amor, no creer en ese amor, y ese ADN mezclado que tenía de tratar de destruir a Dios. Muchas veces intentó destruirlo, pero otras veces también lo amó. Y es que de verdad, este Jesús era el príncipe que ellos estaban esperando. Así que cuando la amada estaba enamorada de él, cuando ya empezaba a creer en él, se dio un acontecimiento muy importante. Jesús llegó a Jerusalén, y en Jerusalén entró para dar la enseñanza en el día en el que se celebraba la Pascua. La gente lo volteó a ver, y cuando lo vieron, rápidamente se dieron cuenta de que esta imagen es una imagen que ellos recordaban como un momento de salvación. Era una imagen como la imagen que su madre les había contado cuando ella estaba tirada en el desierto, y llegó un Dios y llegó un rey y la abrazó y la rescató y le prometió que siempre estaría con ella. Cuando vieron a Jesús entrar, sus corazones empezaron a latir, sus pupilas se dilataron, sonrieron, lloraron, porque se dieron cuenta que era Él, que era la misma imagen que les había contado, que por fin este Dios había vuelto, les había enviado un rey, un salvador, y entonces podrían regresar a sus brazos, podían volver a los brazos del rey y podían volver a ser aquella amada, con aquella gloria, con aquella belleza que tuvo en aquellos tiempos. Lo aclamaron, le tiraron palmas, le tiraron mantos, lo festejaron, estaban tan felices. Y Jesús se acercó a ella, se acercó a su amada, la volteó a ver, la vio a los ojos, vio su corazón, vio que había sinceridad, vio que había la misma persona con la que había conocido su padre, pero también había odio, también había rencor. También habían traumas, también habían problemas en su vida y en su mente que no iban a permitir que ella se enamorara, y que una parte de ella misma incluso buscaba matarlo. Así que la tomó de la mano y le dijo: ¿quieres cenar conmigo? La invitó a cenar, la invitó a estar juntos una vez más, él sabiendo que probablemente esa sería la última vez que cenarían juntos. Ya se venía gestando un duelo de personalidad múltiple en esta persona. Sin embargo, este fue el momento más cercano en donde esta chica estuvo a punto de recibir a Dios, de recibir a Jesús, y de una vez por todas terminar con tantos años de luchas, tantos años de traumas, tantos años de poder traicionar a Dios. Sin embargo, algo dentro de ella ya se venía gestando. Un rencor y un odio estaba a punto de salir a la luz. Antes de que eso sucediera, a Jesús le dio tiempo de prepararle a su amada una última cena. Una cena impresionante, una cena que nunca en su vida olvidaría. Una cena que le recordaba a aquella primera comida que su madre había tenido en el desierto, una comida que le había satisfecho cuando tenía más hambre, una comida que le había dado ropa cuando tenía más frío, una comida que había creído en ella cuando nadie más había creído en ella. Y entonces llegó Jesús y tomó a su amada, la sentó frente a ella, le dio la cena, le dio de comer en la boca y le dijo: todo esto es para ti porque te amo. Y quiero que entiendas que estoy dispuesto a hacer todo, hasta dar la vida por ti. Quiero que sepas que mientras tú comes este pan, yo estoy dando mi vida por ti. Mientras tú bebes esta copa, yo estoy dando mi sangre por ti, porque estoy dispuesto a hacerlo todo, a dejar el cielo, a dejar a las nebulosas con quienes nado, a dejar a los hoyos negros con quienes me escondo, a dejar a las estrellas con quienes juego, a dejar a Leviatán con quien me he divertido tanto. Estoy dispuesto a dejarlo todo con tal de cenar y pasar una noche más contigo. Tomó el pan, tomó la copa, comieron juntos, bebieron juntos, se miraron a los ojos y se enamoraron, y estuvieron a punto de concluir esa relación cuando esta guerra de personalidad múltiple brotó desde lo más profundo de su corazón y no permitió que esto siguiera, no permitió que esto diera luz. Algo dentro de ella pedía que lo matara, algo dentro de ella tenía un odio que exigía que Dios muriera, y así fue
como esta amada salió de noche, buscó a los amantes, buscó a aquellas personas que también odiaban a Jesús, los trajo a él y se los puso en una charola de plata para que lo asesinaran, para que lo mataran, para que lo apedrearan, para que lo crucificaran, para que hicieran con él lo que ellos quisieran. La amada entró silenciosamente a donde estaba puesta la mesa, volvió a comer con él, volvió a estar a su lado, le dio un beso en la mejilla, y cuando le dio un beso, sus amantes entraron como ladrones y atraparon a Jesús. Tomaron a Jesús y lo maltrataron y lo golpearon. Y en medio de los golpes, y en medio de la sangre, y en medio de la traición, Jesús la volteó a ver y le dijo: te prometo que volveremos a cenar juntos. Y aquí estamos tú y yo recordando esta historia de amor por una sola razón. Porque volvimos a cenar juntos, porque Él cumplió su promesa, porque Él volvió a estar en medio de nosotros. De hecho, está aquí, está a nuestro lado, nos está dando la oportunidad de volver a cenar con Él y no podemos, bajo ninguna circunstancia, podemos volver a traicionarlo. No podemos por dos razones. En primer lugar, porque esa muerte nos ha dejado en nuestro corazón algo distinto. Nuestro corazón ya no está lleno de odio, ya no está lleno de rencor, y esta es la salvación, que nuestro corazón es nuevo. Somos nuevas personas, somos nuevas criaturas. No hay razón para que nuestro corazón vuelva a traicionarnos. Al contrario, ahora nuestro corazón puede enamorarse de este Dios sin ningún problema. Nuestro corazón puede volver a creer en Dios sin ningún problema. Nuestro corazón puede vivir en el reino de Dios sin ningún problema, porque ya no hay nada dentro de nosotros que nos detenga. Ya no hay nada dentro de nosotros que nos haga odiar a Dios. Por otro lado, hay algo dentro de nosotros que bajo ninguna circunstancia va a permitir que le volvamos a traicionar. Así es, el Espíritu Santo, Dios mismo habitando en nosotros, ha sido ese anillo de compromiso que nos ha dejado. Ha sido ese anillo de bodas con el cual tenemos garantizados que nuestra relación es para siempre. Ha decidido en este nuevo pacto casarse con nosotros, quedarse en medio de nosotros, habitar en medio de nosotros. Por supuesto que nosotros, mientras comemos ese pan y bebemos esa copa, recordamos toda la historia de Dios con nosotros. Recordamos cada momento en el cual Dios se ha acercado a nosotros. Recordamos que érase una vez un Dios que lo hizo todo y que en medio de todo se enamoró de ti y que está dispuesto a dar todo, hasta su vida, para que tú estés bien, para que tú creas en Él, para que tú tengas la mejor relación con este Dios, para que tú vivas plenamente, para que tú seas salvo, pero también para que tú y yo podamos ir, anunciar, gritar, contar esta historia de amor y decirle al mundo que no tiene por qué estar enojado con Dios. Le han contado de un Dios diferente, le han dicho que este Dios es malo, le han dicho que este Dios es trágico, le han dicho que este Dios es cruel, y es la historia peor contada de todo el mundo. No es así, no ha sido así, y tú que la sabes, y tú que la conoces, y tú que la vives, tienes la responsabilidad moral de ir y anunciar la buena noticia, de anunciar lo bueno que ha hecho Dios con nosotros y de lo bueno que va a seguir haciendo. Y si en algún momento tú te sientes triste, tú te sientes débil, tú te sientes con ganas de ir, tú decides que no vas a estar más con Dios porque otras ideas te han seducido, porque te quieres ir con otros dioses, porque simplemente quieres un tiempo, ve a la mesa, toma un pan, toma el vino y recuérdate que ahí del otro lado de la mesa está Jesús contigo, está Dios y está queriendo lo mejor de nosotros, porque cada vez que nosotros volvemos a cenar con Dios, siempre tenemos que recordar lo que Él ha hecho con nosotros. Ponte a pensar que Él estuvo contigo en el desierto, que Él estuvo contigo en los peores momentos, que Él creyó en ti cuando nadie más creía, que Él te dio a ti la oportunidad. No escogió a lo mejor, no escogió a lo más valioso, no escogió a lo inteligente, te escogió a ti, me escogió a mí.
Nos escogió a nosotros no por ser los mejores, sino porque nos encontró en el desierto y ahí se enamoró de nosotros. Pero ¿sabes qué? Nosotros también nos enamoramos de Él. Y cada noche, y cada día, y cada cena es el momento adecuado para volver y para decirle: he regresado y no me quiero ir nunca, porque Él ya vino, está contigo y te ha dicho: aquí estoy y no me quiero ir nunca. Que Dios te bendiga.